Hermano, buenos días. Dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, sean bienvenidos todos a esta casa de Dios, y así también le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a los diferentes medios de comunicación electrónica. Hermanos, vamos a dar inicio. Les invito por favor para que estemos atentos, guardemos el silencio apropiado y guardemos nuestros celulares, los podamos también poner en silencio, por favor, para que no distraigamos al que está al lado de nosotros. Así que vamos a dar inicio a este aposento alto de hoy, domingo 9 de junio del año 2024. Les invito para escuchar juntos, nos ponemos en pie, vamos a escuchar el preludio del órgano. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque hemos venido a tu casa de oración con un corazón contrito y humillado. Hemos llegado, Padre, para poder escudriñar tu palabra, para escuchar tu palabra, para cantar las alabanzas. Señor, te rogamos que tú puedas recibir este orden de culto que se va a desarrollar en estos momentos, y que todo lo que se vaya a hacer sea dirigido y guiado por ti, y que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Señor, te lo ruego, te lo pido humildemente todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Inmediatamente vamos a entonar el himno número 64. Dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cánticos nuevos, cantad a Jehová toda la tierra. Así que vamos a invitar a nuestras hermanas Isabel y nuestra hermana Marina, son las responsables de tener la dirección de las alabanzas. Inmediatamente vamos a tener el momento de fraternidad. Voy a invitar al Ministerio de Relaciones, sea tan amable, por favor. Buenos días, hermanos.
Es un gusto y es un gozo tenerles a cada uno de ustedes el día de hoy en la casa del Señor, que estemos juntos como hijos de Dios, adorándole, gozándonos en el Señor. En esta mañana tan especial, queremos darle la bienvenida a personas que nos visitan por primera, segunda ocasión, invitados. Sean cada uno de ustedes especialmente bienvenidos. Queremos darle la bienvenida al joven Enrique de la Cruz. Si puede ponerse de pie, le saludamos, nos visita en nuestra iglesia. A los jóvenes Luis Celis y Ingrid Cabrera, les saludamos, bienvenidos. Joven Luisa Fernanda González. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Igual de manera particular, hoy tendremos la exposición de la palabra de Dios a cargo del egresado del Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste, a nuestro hermano Calixto, que viene acompañado de su esposa María Fernanda. Son casi de casa, pero les saludamos y le damos las bienvenidas. Entonces, salimos un momento de nuestros lugares, aprovechamos a saludar a la persona que está al lado con un caluroso apretón de manos, con un caluroso abrazo. Nos gozamos en el Señor también cantando el himno número 235. Continuamos con nuestro orden de culto. Ahora le invito para que busquemos nuestro signario, el himno 235, Majestad. La gloria y el honor.
Enseguida, hermanos, vamos de la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tenemos la palabra, la lectura, que la encontramos en el Antiguo Testamento, en Levítico 6, del 1 al 7. La dirige nuestro hermano Ernesto Tamayo. Levíticos capítulo 6, del 1 al 7, en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo en una forma en concierto, todos. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado y dejado a su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubieres jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para su expiación. Y el sacerdote hará expiación por delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos con el orden de culto. Ahora tenemos la oración de gratitud. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos si no son conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo Gómez Angulo para que él tenga esta oración de gratitud. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en este hermoso día. Padre eterno, ¿cómo no agradecerte si nos has permitido estar en este lugar para alabarte, glorificarte? Señor, estamos agradecidos contigo porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y no hay mejor alegría y gozo que saber que nuestro nombre un día será mencionado y podremos entrar en tu presencia en ese día glorioso. Gracias te damos, Señor, porque encaminaste nuestros pasos a este lugar donde se alaba tu nombre y donde se predica tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos y ver a nuestros seres amados y ver a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque en el transcurso de la noche hemos podido dormir debajo de un techo. Gracias, Señor, porque en tu provisión nos has dado el alimento todos los días. Gracias, Señor, por el trabajo que nos has dado. Gracias, Señor, por las fuerzas que aún tenemos. Gracias, Señor, porque nos permites poder entonar alabanzas a tu nombre. Señor, ¿cómo no vamos a estar agradecidos cuando has enviado a tu Hijo amado a morir por nosotros? Señor, que este corazón que late en nosotros siempre tenga gratitud ante ti. Ante cualquier circunstancia adversa debemos dar gracias a ti, estar agradecidos contigo y con todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, el que extiende tu mano y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos contigo, Señor, cuando tu palabra nos dice todas esas cosas a nosotros? Gracias, Padre, bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuamos con el orden de culto. Ahora tenemos la lectura bíblica en el Nuevo Testamento. Dice la palabra
del Lucas 19 del 1 al 10, y dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta lectura está a cargo de nuestro hermano Guadalupe Baeza. Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura a esta porción bíblica en el libro de Lucas, repito, en el capítulo 19 del 1 al 10. Lucas nos está diciendo o nos está hablando aquí acerca del amor de Jesús, que todo encuentro con Jesús nos hace cambiar, y fue lo que le pasó a Zaqueo. Vamos a hacerla de manera alternada, hermanos. Yo inicio y en el versículo 10 nos unimos todos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Seguimos, hermanos, con el orden de culto. Ahora vamos a tener el mensaje. Vamos a recibir al expositor de la palabra, al egresado del Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste, a nuestro hermano Calixto Mazariego, con el tema Recibiendo a Jesús con gozo. Pueden sentarse, hermanos. Ahorita reciben a nuestro hermano Calixto. Como ha sido en los casos anteriores, en parte de este proceso de llamamiento pastoral, a los candidatos que han sido invitados para compartir la palabra, me permito leer los datos curriculares de nuestro hermano Calixto, que en este momento todavía no tiene el título de pastor ni de licenciado en Sagrada Teología, sino está como egresado del seminario. Nuestro hermano Calixto René Mazariego Hernández tiene 29 años, nació el 10 de julio de 1994, o sea que dentro de poco le pueden enviar un regalo, 10 de julio. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana María Fernanda López de Mazariego. En cuanto a su experiencia ministerial del periodo de 2010 a 2013, nuestro hermano Calixto se desempeñó como ministro de música en la Iglesia Nacional Presbiteriana Lirio de los Valles, de la iglesia que está en Nueva Pensiones, aquí en Villahermosa, Tabasco. De 2014 al 2018 estuvo como ministro de música en esta iglesia Manantial de Vida hasta el 2018. De 2019 al 2021 estuvo como seminarista en la Iglesia Nacional Presbiteriana Cristo, la Luz del Mundo de Gaviotas Norte. Del periodo de 2022 a 2023 como seminarista en la congregación Lirio de los Valles de la Iglesia Príncipe de Paz en Lomitas, Nacajuca. Y el periodo 2023-2024 actualmente nuestro hermano Calixto está como egresado de la licenciatura en Teología en la congregación Puerta de Salvación de la Iglesia Nacional Presbiteriana Sinaí
de Cumuapa, en Cunduacán, que es una iglesia, una congregación que está dentro del proceso para organizarse como iglesia. Son los datos curriculares de nuestro hermano Calixto, que el día de hoy nos comparte el tema Recibiendo a Jesús con gozo. Así como están en sus lugares, les invito a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir ante tu presencia para escuchar tu palabra. Como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dirígenos con tu Espíritu Santo y guíanos a través de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de mi parte, de parte de mi esposa. Reciban un cordial saludo también de la congregación Puerta de Salvación, donde actualmente estoy colaborando. Y quiero que sepan que es un privilegio enorme poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Porque Manantial es una iglesia a la cual yo amo y le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Yo llegué aquí cuando tenía 18 años y desde que llegué aquí yo me sentí como en casa. Aún recuerdo yo el primer día que llegué aquí a la iglesia, que no era en este edificio, sino era allá abajo, y las primeras hermanas que me recibieron pues eran mi hermana Angelita Pérez, Angelita Notario, la hermana Rosita González, que ya está en la presencia del Señor, y ellas me recibieron, ¿verdad?, con mucho cariño y con mucho aprecio. Yo estoy inmensamente agradecido con la Iglesia Manantial de Vida porque me ha dado mucho su aprecio, mucho su cariño. Aquí yo conocí a mi esposa, yo aquí también me casé, ¿verdad? Así que yo les robé un miembro de Manantial también. Y yo aquí también tuve mi primera predicación en un martes de ayuno. Yo no sé si las hermanas les gustaba escucharme o no tenían a nadie más a quien poner, pero ellas gustaban, ¿verdad?, darme esa oportunidad. Y fue ahí donde yo empecé a sentir ya ese llamado al ministerio. Y mientras yo trabajaba aquí y veía este púlpito y veía cómo grandes hombres de Dios predicaban y exponían la palabra de Dios, yo decía, me gustaría algún día yo también tener esa oportunidad. Y hermanos, hoy es ese gran día. Hoy es ese gran día que el Dios me da un gran y enorme privilegio de estar aquí. Y no por mí, sino por la gracia y el favor de Dios. Porque más allá de lo que ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, reconocemos siempre la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel, que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y por eso les digo que tengo un privilegio enorme de poder estar aquí con ustedes. Y el tema que vamos a compartir esta mañana lleva por nombre Recibiendo a Jesús con gozo. Digan conmigo, Recibiendo a Jesús con gozo. Basado ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Así que les invito a que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje porque ahí es donde vamos a estar hablando el día de hoy. Y hoy hablaremos sobre la vida de un hombre bastante conocido, tanto por chicos como por grandes. Creo que todos hemos leído, hemos escuchado esta historia en alguna ocasión. A lo mejor te sabes alguna canción de este personaje, ¿no? Yo creo que sabes de quién hablo. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la conversión de Zaqueo, ¿no? Y cuando a mí me dieron la lectura me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, ¿y por qué esta historia, no? ¿Cuál es la razón de por qué esta historia? Y la verdad, para serles sinceros, yo nunca había predicado sobre este pasaje. Quizá porque estamos muy familiarizados con la historia de Zaqueo, la hemos escuchado en escuela de formación cristiana, nos han hecho dibujar, ¿verdad?, a Zaqueo arriba de un árbol, nos han enseñado canciones acerca de la historia de Zaqueo y pensamos que ya sabemos todo sobre la conversión de Zaqueo, pero yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por aprender. Y vamos a abrir al versículo 1 al versículo 3. Le voy a pedir que lean conmigo. Lucas 19 de los versículos
1 al 3. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bueno, lo primero que vamos a encontrar aquí son los impedimentos que tenía Zaqueo para poder ver a Jesús. Los impedimentos que tenía Zaqueo para poder ver a Jesús. Y en el primer versículo nosotros encontramos que esta historia se enmarca en una ciudad. ¿En qué ciudad se lleva a cabo esta historia? En Jericó. Ahora, dice ahí que Jesús iba pasando por la ciudad, pero nosotros debemos ver que este iba pasando no es un iba pasando de casualidad o como que Jesús andaba perdido y de pronto llegó ahí, sino el hecho de que Jesús llegara a Jericó es porque ya había una agenda programada para él, que tenía que estar en ese momento, en esa hora, en ese lugar. Así que para entender qué hacía Jesús en Jericó, nosotros tenemos que ampliar un poco la imagen, como que quitar el zoom, ¿verdad? E irnos un poco alrededor de la historia. Si usted revisa, por ejemplo, ahí en Lucas 19, más adelante, allá en el versículo 28, vamos a ver que Jesús va a hacer su gran entrada triunfal. Entonces, eso nos dice que Jericó es la última parada de Jesús donde va a iniciar un nuevo camino. Pero si lo vemos desde un ángulo todavía más grande, vamos a ver que desde allá, desde Lucas 9, Jesús comienza un recorrido desde Galilea y va pasando por diversas ciudades. Así que la última parada de Jesús en este recorrido es en Jericó, ¿verdad? Entonces, en Jericó se va a encontrar con dos hombres. No solamente conoció a Zaqueo, sino ahí conoció a dos hombres que tenían, podemos decirlo, polos opuestos, pero que tenían necesidades idénticas. Por ejemplo, revise usted lo que dice Lucas 18, de los versículos 35 al 43. No lo vamos a leer porque es una historia bastante conocida, pero vamos a ver que ahí en el versículo 35 de Lucas 18 dice: aconteció que acercándose Jesús, ¿a dónde? A Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Se nos cuenta la historia de que este ciego estaba en el camino a la entrada de Jericó, estaba mendigando. Entonces empezó a escuchar el bullicio de la gente, ¿verdad? Que había una gran multitud, y este hombre preguntó: ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en este lugar? Y le dijeron: es Jesús Nazareno. Cuando él escuchó ese nombre, inmediatamente empezó a clamar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que iba alrededor entonces lo empezó a callar y le decían: ¿sabes qué? Ya deja de gritar, deja de hablar. Y él todavía con más voz, ¿verdad? En su desesperación seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero vamos a ver que Jesús, al escucharlo, se detiene, lo manda a hablar y le dice: a ver, ¿qué quieres que te haga? Este hombre le dice: que reciba la vista, Señor. Y dice que al instante le dijo Jesús: recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces es ahí donde Jesús sigue su recorrido desde la entrada de Jericó, y vamos a ver que allá en Jericó no solamente se va a encontrar con este hombre ciego, sino también se va a encontrar con un otro hombre que también tenía impedimentos para poder ver a Jesús. La escritura señala que ahí se va a encontrar con un hombre llamado Zaqueo. Ahora sí regresamos al capítulo 19. ¿Y quién era Zaqueo? Bueno, el versículo 2 y 3 nos señala tres características de Zaqueo. En primer lugar nos dice que era ¿qué? Jefe de los publicanos. También que era ¿qué? Rico. Y más adelante en el versículo 3 dice que era de baja estatura, ¿no? Al principio yo les comentaba: bueno, ¿por qué será que los hermanos me pusieron esta historia, no? ¿Por qué será que los hermanos me dieron este mensaje? Y fue en un momento que yo estaba tratando de alcanzar algo y no lo podía alcanzar, que dije: eso, me cayó el 20, ¿no? Ahora lo entiendo, estaba enfrente de mis narices, ¿no? Me tocó esta lectura porque precisamente Zaqueo era un chaparrito así, ¿no? Y es que
¿quién puede entender los problemas de un hombre de baja estatura que alguien que tiene que subirse a una silla para poder alcanzar algo en la alacena, ¿no? Un alto difícilmente entendería esto. Así que voy a tratar de explicárselo, ¿no? Es probable, aunque no hay evidencia exacta, pero es probable que a lo mejor Zaqueo, ¿verdad?, tenía algún problema de enanismo, pero eso no lo podemos asegurar. Lo que sí sabemos es que este hombre era por debajo del promedio. Y para la sociedad, este tipo de características físicas a veces suele ser motivo de desprecio. En la antigüedad, por ejemplo, donde se buscaba a hombres de guerra, a hombres fuertes, ¿verdad?, un hombre bajito pues como que no servía de mucho, ¿no? Y de hecho en este tiempo, quizá ya no como antes, pero todavía sigue siendo motivo de desprecio. Díselo, por ejemplo, a un niño que no le afecte su baja estatura cuando sus amigos están jugando y cuando tienen que escoger a alguien es el último al que escogen, ¿verdad? Dile a un muchacho que no le afecte su baja estatura cuando sus amigos le apodan el a medio metro. Dile a alguien con alguna diferencia física que no le afecte cuando por esa diferencia física es rechazado por los demás. Por ejemplo, pensemos en la historia de Samuel. Cuando el Señor le dijo, ve a casa de Isaí porque ahí tienes que ungir al nuevo rey. Cuando él llegó, dice que apareció Eliab, y Eliab tenía una condición física muy imponente. Cuando Samuel lo vio, dice, este es el ungido de Jehová. Pero Dios se lo retachó diciendo, no, Samuel, no mires a su parecer y no mires a lo grande de su estatura, porque Dios, ¿qué? Dios lo desecha. Entonces, aquí encontramos el primer impedimento de Zaqueo para acercarse a Jesús, su aspecto físico. Porque al ser de baja estatura no podía ver a Jesús por la multitud. Sin embargo, vamos a ver que no es la única razón por la cual no podía ver a Jesús. Vamos a ver que también el otro impedimento es el trabajo al cual se dedicaba. La escritura dice que este hombre, ¿a qué se dedicaba? ¿Era qué? Jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano? Un publicano era aquel que cobraba los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, este impuesto ellos lo cobraban no para su propio país, sino lo cobraban para el gobierno opresor que era el gobierno romano. Así que estos hombres prácticamente eran considerados como traidores a la nación, como hombres que prácticamente habían perdido su herencia como hijos de Abraham. Algo así como lo que Esaú hizo cuando vendió su primogenitura. De hecho, la palabra publicano era un término despectivo para ellos, porque para los judíos era un sinónimo de un pecador público. Publicano, pecador público. Entonces los judíos lo tenían como lo peor de lo peor, como la escoria de la sociedad. De hecho, cuando un judío hablaba acerca de quienes eran los peores pecadores, a los publicanos los tenían al nivel de las prostitutas como lo más vil del mundo. Consideraban a un publicano como una prostituta que se había vendido al gobierno romano. Yo les cuento que cuando yo estaba en la preparatoria, yo di mi servicio en el sistema de administración tributaria y yo estuve en el área de notificaciones. Y yo recuerdo que cuando los notificadores llegaban ahí al edificio, siempre nos llegaban contando historias. Que cuando ellos llevaban la notificación de a dedo una casa, les decían y les hacían cuanta cosa, ¿no? Algunos hasta les soltaban a los perros, ¿no? Para que se fueran. Pues sí, hasta el día de hoy, todavía nosotros pagamos nuestros impuestos con una sonrisa entre dientes, ¿verdad? Pues más, ¿qué más en aquellos tiempos que el que te cobraba el impuesto era tu mismo compatriota, era tu mismo hermano, ¿verdad? Y el problema no solamente era ese, sino que cuando te cobraba se aprovechaba de la situación, porque no te cobraba el impuesto debido, sino hacía todo lo posible también para tomar para su propia bolsa. Entonces, Zaqueo era un publicano. Pero el problema de Zaqueo es que no solamente era un publicano común y corriente, sino era ¿qué?
el jefe de los publicanos, ¿no? ¿Qué significaba? Que si todos odiaban a los publicanos, imagínense el odio que le tenían a Zaqueo, porque prácticamente Zaqueo era el jefe de toda esa bola de traidores, ¿verdad?, que habían traicionado a su nación. El segundo impedimento, Zaqueo, tiene que ver precisamente con eso. Pero luego también tenemos la otra razón por la cual Zaqueo no podía ver a Jesús. Y es que la tercera característica, ¿cuál era? Que era rico. ¿Por qué ser rico es un problema? Bueno, porque cuando uno viene leyendo el Evangelio de Lucas, va a parecer como que a Lucas le encanta poner aquellas historias donde los pobres quedan bien y donde los ricos quedan mal. Por ejemplo, recuerda la historia del rico y Lázaro, ¿no? Todos conocemos esa historia cuando Lázaro y el rico mueren, ¿no? Lázaro es llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham. ¿Y el rico a dónde es llevado? Al Hades, a un lugar de tormento, ¿no? O aquella historia conocida que está en el capítulo 18, donde el joven rico va y le pregunta: Señor, ¿qué he de hacer la vida eterna? Después de decirle que obedeciera a los mandamientos, le dice: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Vamos a ver que el rico, ¿qué hizo? Se fue triste, ¿verdad? Porque tenía muchos bienes. Y es ahí donde Jesús pronuncia una sentencia bastante dura contra los ricos cuando dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar, ¿verdad?, un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces es un tercer impedimento y muy grande, ¿verdad?, la riqueza de Zaqueo. Entonces, ¿cuáles impedimentos tenemos hasta aquí? El primero es su baja estatura, ¿verdad? El segundo es, era jefe. Y su tercer impedimento es que era. Pero este hombrecito no se iba a dar por vencido. Él estaba decidido a ver a Jesús. Entonces veamos lo que hace en el versículo 4. Léanlo conmigo. Dice así: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice la escritura que Zaqueo entonces se adelantó y vio un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es de la familia de las higueras. Son árboles grandes y que están llenos de muchas hojas. Y en su intento de poder ver a Jesús, entonces él se sube a ese árbol para poder estar al menos un poco más cerca cuando Jesús pase por allí. Y es ahí donde la historia de Zaqueo se entrelaza también con la historia del ciego. Porque estos hombres tenían precisamente el mismo impedimento. No podían ver a Jesús. Y es que los ciegos en ese entonces eran considerados como pecadores y su ceguera precisamente era resultado de ese pecado. Y Zaqueo también era considerado también como el peor de los pecadores. Pero estos dos hombres querían una cosa: querían ver a quién, a Jesús. Estaban condicionados por sus circunstancias. No tenían manera alguna de poder llegar hacia Jesús. Pero vamos a ver que Jesús tenía un plan distinto para ellos. Y es ahí donde vamos a ver ahora la invitación de Jesús. Vean lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó, léanlo conmigo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí vamos a ver que Jesús se hace algo impensable para la multitud que estaba ahí. Porque precisamente la multitud era la que se había encargado de alejar al ciego y de alejar también a Zaqueo. Pero vamos a ver que Jesús ahora se para justamente debajo del árbol donde está Zaqueo y le dice con estas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y estas palabras tuvieron que haber causado un revuelo y una consternación en todos los que estaban ahí. Imagínense a Zaqueo arriba del árbol como diciendo: ¿me estás hablando a mí, Señor? ¿Soy yo? De igual manera, imagínense a la multitud, ¿verdad? Que era no imposible escuchar el bullicio.
¿cómo es posible que Jesús se atreva a ir a la casa de ese publicano? ¿Acaso no sabe quién es este hombre, no? ¿Acaso está tratando de comprar adeptos para que puedan financiar su obra? Y es aquí donde viene la pregunta: ¿por qué Jesús le dijo que hoy es necesario que pose yo en tu casa? ¿Por qué Jesús le dijo estas palabras? ¿Por qué? ¿Es que acaso la casa de Zaqueo era la más bonita de todas? Acuérdense que era rico, ¿no? ¿Es que acaso la casa de Zaqueo es la que lo mejor lo iba a atender, que le iba a dar los mejores banquetes, las mejores comidas? ¿O es que acaso la casa de Zaqueo era la más grande y tenía vista al mar? En realidad, Jesús no escogió la casa de Zaqueo porque él necesitara esas comodidades que Zaqueo le podría ofrecer. En realidad, y escuche esto, Jesús escogió la casa de Zaqueo porque de todas las demás casas, la casa de Zaqueo era la que más necesitaba la visita de Jesús. En otras palabras, Jesús necesitaba visitar la casa de Zaqueo, no por tanto por la comodidad o por el lujo que podría haber ahí, sino por la necesidad que Zaqueo tenía de conocer a Jesús. Nosotros hemos tratado de ir mostrando la necesidad de Zaqueo y ya vimos todo lo que le impedía ver a Jesús. Pero si había alguien que conocía más la vida de Zaqueo que cualquiera otro, ¿quién creen que era? Jesús. Y esta visita no era algo que pudiera pasarse para el día de mañana. Recuerden que Jericó ya era la última parada de Jesús antes de subir a Jerusalén. Ese era el día señalado que Jesús tenía que visitar la casa de Zaqueo. Y aquí hemos ido recorriendo el camino de la historia de este hombre para saber por qué Jesús necesitaba morar en su casa. Pero lo que nosotros más necesitamos comprender esta mañana es que nosotros también necesitamos que Cristo visite nuestro hogar. Nosotros también necesitamos que Cristo visite nuestro hogar, no mañana, no pasado mañana, sino hoy. Que hoy Cristo venga a nuestro hogar. Porque así como Zaqueo, muchos de nosotros podemos presumirlo tener todo. A lo mejor Zaqueo tenía la casa más grande, ¿no? En una gran residencia. A lo mejor Zaqueo tenía el mejor carro, el del año. A lo mejor Zaqueo tenía a sus hijos en las mejores escuelas, en los mejores colegios. A lo mejor Zaqueo tenía todos los lujos que te puedas imaginar. Pero había una gran necesidad en él que los lujos no le podían dar. Y la necesidad era que Jesús pudiera visitar su hogar. Y hermanos, ese es un testimonio también para nosotros, que a lo mejor teniéndolo todo nos hace falta algo, que Cristo entre a nuestro hogar. El salmista allá en el Salmo 127 lo dijo claramente, detalladamente. ¿Cómo dice ese salmo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás dice es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hermano, por lo demás es que te levantes a las 5 de la mañana, conduzcas hacia tu trabajo o hacia tu negocio, pases 8, 10, 12, 14 horas trabajando, conduzcas de nuevo hacia tu casa. Es en vano, no sirve de nada si Cristo no está en tu hogar. Porque si Jehová no está edificando tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿es necesario que Cristo entre en tu hogar? ¿O es que acaso piensas que es Cristo quien necesita de ti? Porque para Cristo no había un mañana, ese era el día, se lo señaló a Zaqueo, hoy es necesario que entre yo en tu casa. Y Zaqueo dice allá el versículo número 6, dice que descendió deprisa y recibió gozoso, recibió feliz, alegre, contento a Jesús en su casa. Y hermanos, ¿cómo no lo había de estar si llevaba tanto buscando a Jesús y ahora por fin Jesús
lo había encontrado a él. Hermanos, yo quiero que te quede algo muy bien claro. Y escúchame bien. Jesús no necesita de ti. Tú necesitas a Jesús. Jesús no necesita nada de ti. Tú eres el que necesitas a Jesús. La escritura dice allá en el Salmo 50, versículo 12, dice Dios: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, si mío es el mundo y su plenitud. Por eso cuando Cristo viene a tu hogar, no viene para pedirte cosas, no viene para exigirte lo poco o lo mucho que tienes. Él viene para darte, viene para ofrecerte algo. ¿Y qué es aquello que te ofrece? Jesús te ofrece la salvación. Cuando Jesús no podía acercarse a él, cuando Zaqueo no podía acercarse a él a causa de su baja estatura, es Jesús quien se acercó a él. Jesús sabía que para todo Zaqueo era lo peor de lo peor, pero aún así eso a Jesús no le importó. Jesús sabía que las riquezas podrían ser un inconveniente para que Zaqueo pudiera convertirse, pero eso a Jesús no le importó. De hecho, más adelante Zaqueo dice que deja a un lado sus riquezas, ¿no? ¿Qué dice el versículo 8? Leámoslo juntos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto, porque esta es la verdadera transformación en la vida de Zaqueo. Y para que no quedara dudas que Zaqueo realmente había recibido a Jesús, Jesús dijo estas palabras: hoy, y escuchen la palabra, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, Dios busca no solamente redimir tu vida, busca redimir la vida de tu familia, la vida de tu hogar. Recuerden, por ejemplo, que cuando Dios salvó a Noé, no solamente salvó a Noé, ¿a quién más salvó? A su familia. A Abraham le dijo: Abraham, en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Josué dijo: ustedes elijan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando el carcelero le preguntó a Pablo qué he de hacer para ser salvo, ¿qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero no solamente tú, y tu casa. Por eso yo les pregunto: ¿quién necesita de quién? ¿Cristo necesita de nosotros? Nosotros necesitamos a Cristo. Cuando nosotros comprendemos cuánto necesitamos de Cristo, es cuando experimentamos el verdadero gozo. Es cuando experimentamos el verdadero gozo de recibir a Jesús, cuando Él viene a nuestro hogar, cuando Él viene a nuestra casa. A lo mejor Cristo está pasando por aquí el día de hoy. Cristo está pasando por aquí y necesita visitar tu hogar el día de hoy. Cristo sabe cuánta necesidad tienes de que Él visite tu hogar. Él conoce cuánta necesidad tiene de que Cristo more en tu familia. Quiere que le abras las puertas de tu hogar para que Él pueda reinar en él, para que Él haga su obra perfecta en tu hogar, para que Él restaure aquello que estaba roto, para que Él levante aquello que estaba caído, para que Él levante tu matrimonio caído, para que Él pueda hacer regresar a tus hijos que estaban perdidos, para que Él edifique tu hogar, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue clavada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Les vuelvo a preguntar: ¿quién necesita de quién? Creo que todos necesitamos que hoy Cristo venga a nuestro hogar y que se quede ahí para siempre. Y ya para ir terminando, quisiera contarles una historia. La historia de Zabdi. La historia de Zabdi. Mientras yo era estudiante en el seminario, yo fui comisionado a una misión. En aquella misión yo conocí a la hermana Magda. Ella fue la única que abrió las puertas de su casa cuando quisimos iniciar una célula. Fue la única. Al principio éramos varios ahí en la célula, pero ya saben, ¿no? Como siempre, al poco tiempo se empiezan a ir algunos y quedamos solamente ella y su familia.
Y eso me desanimó al principio, como que, pues, ¿para qué voy a hacer esto, no? Pero ella quería que siguiera ahí en su casa llevando la palabra. Y sus hijas empezaron a asistir, pero de todas ellas, Sagdi fue la única que aceptó a Jesús como su Salvador y fue la que empezó a congregarse a la misión. Al poco tiempo ella inició sus estudios de catecúmenos y al poco tiempo también fue bautizada y se hizo miembro de la misión. Llegado el momento, cuando yo tenía que salir ya de aquella misión, yo no voy a olvidar que en esa última reunión de célula, Sagdi me dijo: hermano, tengo cáncer. Y yo me consterné. ¿Cómo que cáncer? Entonces, la animé y le dije: no olvides que Dios está contigo, que Dios te va a fortalecer, sigue firme en los caminos del Señor. Y ciertamente así lo hizo. 6 meses después, Sagdi partió a la presencia del Señor. Y cuando yo iba camino a su velorio, yo me preguntaba: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? La hermana Magda fue la única que abrió las puertas de su hogar y ahora le quitas a una de sus hijas, la única que había aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Pero cuando yo llegué al velorio, yo vi que toda la familia estaba cantando y alabando a Dios por la vida de Sagdi. Y ahí es donde se me consternó el corazón, porque la hermana se acercó a mí y me dijo: gracias, hermano, porque mi hija se fue confiando en Cristo como su Salvador. Y cuando yo leía la historia de Zaqueo, me di cuenta de que tenía que ser así. La hermana le abrió las puertas de su hogar con mucho gozo, con mucha alegría, porque ella sabía que no es Cristo quien necesitaba de ella, sino era ella quien necesitaba a Cristo en su hogar. Y ahora una de sus hijas, la hermana Magda, sin pensarlo, porque invitó a mucha gente, pero sin pensarlo, la única conversión en esa casa fue su hija, y que ahora está en la presencia del Señor. En conclusión, hermanos, ¿cómo recibimos a Jesús con gozo? Dios quiere habitar en tu hogar. No quiere habitar afuera de tu hogar, no quiere habitar en el patio o en la cochera o en el jardín, no. Dios quiere ser el centro de tu hogar. Y Dios nos dice esta mañana: mira, si piensas que tu vida, que tu hogar, que tus hijos están perdidos, que ya no hay nada que hacer por ellos, hermanos, has llegado con la persona indicada. Porque vean cómo termina el versículo 10 y léanlo conmigo. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a 2 cosas. Primero, ¿a qué? A buscar. Y llegó a buscar a Zaqueo justamente debajo de ese árbol. Pero no solamente lo vino a buscar, sino lo vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Hermano, hermana, tu asunto no está completamente perdido, tu hogar no está perdido, tus hijos no están perdidos, tu matrimonio no está perdido, porque vienes al lugar y a la persona indicada. Vienes a aquel que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vas a hacer? Hay 2 opciones, y aquí te van las 2 opciones. O te quedas en ese árbol viendo cómo Jesús sigue su camino, o bajas deprisa y recibes con gozo que Jesús entre en tu hogar y te pueda dar la salvación que Él viene a ofrecerte, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que hagas, Señor, la obra para la cual tú la enviaste. Quédate, Señor, en el corazón de cada hermano, cada hermana que ha escuchado tu palabra y que no la desechen, Señor. El día de hoy reconocemos, Señor, que tú no necesitas nada de nosotros, Padre Santo. Lo mucho o lo poco que podamos darte, tú no lo necesitas. Es nosotros quien necesitamos de ti. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo y poder tener esa actitud que este hombre tuvo cuando vio a Jesús y recibió estas palabras, que bajó deprisa y recibió gozoso a Jesús en su hogar. Que todos nosotros podamos tener ese mismo gozo de saber que Jesús reina y vive en nuestro hogar. Quédate con tu pueblo
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado el mensaje, dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a entonar juntos el himno 577, más mi casa y yo. Dice la palabra de Dios: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Invitamos a los hermanos diáconos para que pasen a colectar las ofrendas y entonamos juntos el himno 414, traedme sacrificio de alabanza. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, te damos en esta mañana porque nos permites estar aquí una vez más. Señor, hemos visto tu provisión a lo largo de toda la semana. Gracias te damos, Señor, porque tú provees lo necesario para nuestras vidas. Y en esta mañana queremos darte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Queremos, Señor, que bendigas estas ofrendas. Gracias, Señor, por cada trabajo, por cada fuente, Señor, de donde proviene esta ofrenda. Te pedimos, Señor, que la santifiques, que sea para extender tu reino en esta tierra. Bendice también, Señor, al hermano que la administra. Guárdalo, protégelo, síguele dando temor de ti, Señor, para que lo haga con reverencia. Padre, te pedimos que seas con todos nosotros en este lugar. Y Padre, siempre estaremos agradecidos por tu mano de bendición en nuestras vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ofrecemos
Nos quedamos así en pie, hermanos. Vamos a tener la oración final y después de la oración final vamos a tener los avisos, pero terminamos la oración, hermanos, con el Padre Nuestro a través de nuestra hermana Esmeralda Paredes. Bien, hermanos, nos ponemos en actitud de oración para ir despidiéndonos de este lugar, más no de la presencia de nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú nos permitiste hoy estar aquí en el mejor lugar del mundo, a los pies del Salvador. Gracias, Señor, por la palabra expuesta. Gracias porque has hablado a través de la boca de nuestro hermano Calixto. Y gracias, Señor, por permitirnos estar cerca aquí en esta casa de oración. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor. Y te invitamos, Señor, que te quedes en cada uno de los hogares, pero sobre todo en el corazón de cada uno de ellos. Gracias te damos porque hasta hoy, hasta aquí nos has sostenido con tu mano de poder. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga el reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.